ديال الشباب ضايعين في هذه البلاد فهمتيني، يعني ما لاقينش حقوق، ما لاقينش واجبات، بزاف ديال الحوايج عليهم واحد الواجبات اللي كلشي كيبغي يهاجر ولا انا الصوفاج ديك عاد الناس اللي تيكونوا برا حتى هما تيبينوا لك بان راه اوروبا جنة. بلانيش بزاف الصراحه. كنت كنفكر انا والصديق النيش ديالي اننا نمشيو من تركيا، من الغابه ديال تركيا واليونان ونقطعوا داك الواد من اسبانيا، من المغرب اسبانيا الجزر الكناري. علاش يعني انك تقطع واحد الميل بحري حتى لجزر الكناري من واحد البعد اللي ما تعرف راسك واش غادي تعيش ولا غادي تموت، يعني صعيب. لا ما كنعرفش نعوم. انا عارف راسي نمشي عامش غنموت. Para mí la palabra invasión significa a día de hoy el cambio de cultura, conductas y formas sociales. Y para mí la palabra invasión es cuando un grupo militar entra en un territorio para cambiar el gobierno. Para mí invasión es la toma de un territorio no propio por la vía de la violencia. Para mí la palabra invasión es ocupar un espacio y vulnerar los derechos de las personas que viven allí. Hoy en día creo que la invasión no solamente proviene del tema militar, el tema de la violencia está ya desfasado un poco y hay otro tipo de invasión. De hecho, lo sabemos todo con la invasión que tenemos en el bichito COVID, por ejemplo, por decir algo, ¿no? La invasión actual es la que está llegando a Canarias en muchos aspectos, en cambios de cultura y permitida, por supuesto, por los actuales gobernantes. Ha cambiado la terminología y creo que más que invasión es viajar. Se cambia culturas y formas de pensar, pero la palabra invasión la veo muy obsoleta, ya creo que se remite a la historia y no es algo actual para mí. La verdad es que es una palabra que, bueno, revisando la definición, sigue existiendo la palabra como un acto violento, ¿no? Yo no llamaría invasión a la migración, porque en ese caso lo que es la migración, que siempre ha existido desde que el hombre está en la tierra, y nadie ha hablado de invasión cuando se habla de migración, de movimiento de ciudadanos de un sitio a otro. Evidentemente, una migración siempre comporta un cambio de pensamiento, un cambio de cultura, o un cambio radical. Son culturas que se funden, que se unen. De hecho, nosotros somos consecuencia de la fusión de diferentes culturas. Tú sabes perfectamente, y eso tenemos que... ¿Quién ha sido más migrante que el canario? ¿Qué pasa? Hay una promesa creada, hay un llamamiento pues en estos momentos sabrán ustedes, cuando llegaban las pateras a Raimó y a Arguineguín, lo primero que decía un inmigrante era hotel. Entonces esto no es una cuestión de hotel, es una cuestión, como bien decimos en esta tarde, de poder entender las necesidades de un ser humano. Pero tú sabes perfectamente qué es lo que pasa con el inmigrante. El inmigrante muchos de ellos vienen engañados, lo dicen en su país, allí es Hollywood. Desde que llega te dan casa, te dan comida, te dan hotel. Pero claro, el inmigrante, ¿qué quiere hacer? Saben que en su país prácticamente muchos no tienen que comer, muchos no tienen... Y entonces, ¿qué hacen? Se arriesgan a perder su vida. Porque cuando viene lo primero que ellos dicen, no, yo me quiero ir a Europa. Y el problema es que los tenemos aquí. Y tenemos que darles salida de aquí de Canarias. Porque aquí en Canarias no pueden estar, y ellos mismos lo saben, porque aquí no hay puestos de trabajo, ni para los canarios, como será para los inmigrantes. Hay que diferenciar o valorar el hecho de que ellos cruzan el mar no por diversión, sino por una vida, por un derecho, por una mejora. Y es lo que hay que tener en cuenta y valorar realmente y preguntarnos el por qué vienen. Realmente los cayucos no vienen a representar ni el 3% de lo que están viniendo. Es decir, que realmente, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿De invasión o es que realmente lo que no queremos son pobres? Porque claro, todas estas personas que vienen, como ya vienen y tienen su trabajo o se buscan la vida, como han sido los chinos, pero la porofobia es uno de los problemas graves. Es un problema grave que tenemos, porque la gente ve al pobre, el pobre ve al pobre más pobre y le molesta que haya más pobres que tú.
eso también está produciendo cierta tensión, porque el pobre piensa que el más pobre le va a quitar su trabajo, su atención sanitaria y tal, cuando eso es mentira. Tenemos que ir al epicentro del problema. Tenemos que crear una hoja de ruta en Canarias que no está creada, no solamente por nuestros políticos, sino partimos por parte del Estado español. Entonces, es muy bonito darle a la gramática vueltas en la mañana y vueltas en la tarde. Y ustedes lo que tienen es que son unos xenófobos, ustedes lo que son unos racistas. Mire, si hablamos de racismo, el primer racista es usted. Punto número 1, porque usted me está dejando a mí como hijo desamparado. Usted pretende becar al vecino y yo, que soy su hijo, me deja usted a mí en 33. Un momentito, no estoy de acuerdo con todo lo que dices. Yo no creo que vengan por gusto. Hasta ahí, permíteme. Sí, vale, no vienen con un puesto de trabajo. Como bien comentó Félix en el debate que tuvimos, aprendí una cosa que yo no sabía. Muchas veces se comentan que cuando vienen con un puesto de trabajo o con ayuda. No tienen ayuda hasta 4 años. Los papeles tardan un montón, los problemas son de los consulados y la migración nos afecta a todos porque no podemos ir nosotros por la calle con miedo, no tenemos que tener inseguridad. Yo entiendo que la crisis sanitaria ha afectado y todos estamos muy sensibles y es verdad que la tasa de desempleo es elevada, pero ellos están aquí atrapados hasta que puedan ir. Correcto. Somos un paso y no podemos olvidar de que Canarias está al lado del continente africano, o sea, Sí, pero estamos más cerca que de península. ¿quién cobra, Patricia, quién cobra por traer a la inmigración actual a Canarias? ¿Cobra las ONG? ¿Cobra Cruz Roja? Por ejemplo, el caso de Cruz Roja. Y usted tiene un invitado en su casa, atienda usted a su invitado. Hay una señora, Elena Maleno, usted lo han escuchado una vez, una señora que la patera saliendo ya directamente desde Dakhla o cualquier lugar de África, ya está llamando a salvamento marítimo. ¿Usted quién es? ¿Una gurú? Ya sabemos ya quién va a venir. ¿Cuántos van a venir? ¿Cuántos van a llegar? Pero bueno, digamos usted es que Rapel es un aprendiz al lado de esta señora. Es lo que tenemos que tener en cuenta. Perdón. Y si usted sabe que están saliendo personas arriesgando vidas de un punto de África, oiga, llame usted a su gobierno y que su gobierno se encargue. Pero no me pide usted de mis impuestos, no pide usted llegar a mí a final de mes con mi dinero, otro. No. Hola Elena, me han puesto en cuarentena, así que no voy a poder estar ahí hoy contigo. Pero no te preocupes, que te dejo en buenas manos. ¿Crees que lo que nos estamos jugando y lo que estamos poniendo en cuestión en este momento, con lo que algunos llaman crisis migratoria o invasión, es el derecho a la vida? Sí, efectivamente es eso, justo, porque lo que se aplica en las fronteras es una política de muerte. El que la gente muera, el hacer morir y dejar morir, que no nos engañemos, es un negocio, es lo que se llama necropolítica. Y detrás hay un negocio, uno de los negocios más importantes del siglo XXI, que es el negocio, la militarización de las fronteras y el negocio del control migratorio. Y por lo tanto hay que decirlo alto y claro, que alguien se beneficia de eso, ¿no? Esa defensa de la vida que tú haces te llevó a vivir un procedimiento judicial por una investigación en la que se te acusaba de traficar con personas. ¿Cómo fue ese procedimiento? Fue brutal porque de repente fui consciente de lo que significaba defender derechos. Yo no me llamaba a mí misma defensora de derechos humanos, me lo han llamado Naciones Unidas. Y a partir de ahí fui consciente de que lo que yo estaba haciendo ponía en riesgo mi vida y ponía en riesgo la vida de mis seres queridos y de mis compañeras del colectivo. Yo he tenido un intento de asesinato, ¿no? Y además, en ese procedimiento judicial, la policía española le pedía a Marruecos que me condenase a cadena perpetua por llamar por teléfono a Salvamento Marítimo o a la Guardia Civil, en el caso de Canarias, y decir que hay personas que se estaban ahogando en el mar. Pero tengo que decir, y eso es muy importante que la gente lo sepa, que tengo 2 sentencias judiciales de España y de Marruecos que dicen que lo que yo hago no es delito. Y no solo lo que yo hago, sino lo que hacen muchas personas que están defendiendo derechos en la frontera. Este procedimiento empezó con una investigación en España. Sí, efectivamente. Yo no lo sabía. O sea, yo cuando recibo la convocación al tribunal, además venía de traer del cole a mi niña y tal, y 2 policías me entregan una convocación y no sabíamos lo que era, porque yo no me lo imaginaba, claro está. Y
Y cuando fuimos viendo los dosieres policiales que había en Marruecos, nos dimos cuenta de que en el año 2012 la UCRIF, Policía de Control de Fronteras Española, había enviado una petición a Marruecos para que se me investigase. Y además decía, hay una traficante operando en su territorio. Pero ¿quién dice que yo soy traficante, no? La policía marroquí me investigó. Y en el año 2014, todo eso está en mi dossier, la policía marroquí le dice a España, a la policía española, miren ustedes, no tenemos nada, ¿pueden enviar ese dossier criminal? Y la policía española envió un presunto dossier criminal a Marruecos. Era un dossier terrible, ¿no? Terrible, que además era un dossier, cuando yo lo leí, yo he leído dosieres policiales, eso no era un dossier policial, era como un dossier político. Por ejemplo, el dossier comienza con un listado de mis presuntas parejas sexuales o sentimentales, entre ellas una mujer. Me pregunto yo, ¿qué tiene que ver eso con una acusación de tráfico o de inmigración irregular? ¿Qué si hubiera pasado si fueras hombre? Jamás hubiera pasado, porque las defensoras, las mujeres defensoras, somos atacadas de manera diferente. Somos atacadas a través de nuestros cuerpos, a través de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras hijas. ¿Qué más te encontraste en ese dossier? En ese dossier me encontré hojas firmadas por Frontex. Interrogaba a las personas sobre mí con preguntas tan absurdas como ¿tú la has visto alguna vez? Claro que pueden haberme visto. Nosotras acompañamos a las personas a la farmacia, al hospital, inscribimos a los niños que nacen en el camino migratorio y que no tienen derechos en el estado civil. Claro que me pueden haber visto, porque lo que hacemos es defender que las personas accedan a derechos, ¿no? ¿Defiendes esa vida de los demás? ¿Cómo? ¿Qué significa en tu día a día esa defensa? Lo digo porque tienes el móvil aquí, sí. Tu móvil antes de la entrevista, somos testigos todos de que no ha parado de sonar, no has parado de recibir llamadas de gente alertándote de algo. Sí, sabéis que llegaron embarcaciones y entonces los niños, algunos han sido hospitalizados, llegaron en malas condiciones por el frío sobre todo. Hay otras que están a la deriva en el mar todavía y entonces, bueno, pues estamos llamando a los servicios de rescate, intentando verificar información sobre qué embarcación corresponde a qué alerta, porque eso es muy importante, porque así nos dice si hay personas que se quedan en el mar, ¿no? Si desaparecen. Entonces, bueno, pues es un no parar de llamar de familiares, porque imagínate que tu hijo o que tu hija ha tomado una embarcación y se ha adentrado en el Atlántico, en este mar. ¿Qué supone para las familias ya no solo que se adentren en el mar, sino que no lleguen nunca? Bueno, eso es... Bueno, me emociono y todo cuando lo pienso. Es un duelo que no termina, ¿sabes? O sea, al final, ¿no? Como te decía, nosotros acompañamos a muchas mujeres, a muchas personas, ¿no? Y alguna vez nos hemos enterado que en la embarcación iban personas que conoces, ¿no? Que a través del tiempo tienes una relación y han desaparecido, se las tragó el mar. No tienes un cadáver, ¿no? Las familias no tienen un cadáver que enterrar. Según nuestros datos, más del 90% de las víctimas de la frontera occidental de esta ruta canaria del año 2020, sus cuerpos no han sido encontrados. ¿Han cambiado las cosas mucho? ¿No han cambiado nada? ¿Lo han hecho para peor? Durante todo este tiempo lo que nos ha pasado es que hemos normalizado que una persona muera por cruzar una frontera. ¿Se ha normalizado? Bueno, algunas nos resistimos a normalizar, pero la sociedad ha normalizado esto. Entonces, y se han asentado esas políticas de muerte. Pero también hay que decir... ¿Es rentable? Sí, es rentable, pero además hay que decir que hay gente luchando por defender la vida. Yo creo que ahí es donde tenemos que quedarnos, ¿no? No en el miedo, no en la persecución ni en la criminalización. Y yo sé, por ejemplo, que en Canarias estáis viviendo momentos complicados, pero hay que agarrarse a quienes en Canarias están dispuestas, ay, me emociono que soy muy llorica, a salir a la calle y a defender la vida.
this the place you told me we would find peace, some comfort, and the smile we miss? Europe, you said, is this the place? Why so wet and cold? Where is your hand for me to hold? It doesn't look so wise and old. Is this the place you told me we would find bliss, the bed to wait your good night kiss? ¿Cuál es la diferencia, Roberto, entre esta última crisis migratoria y la de 2006? Principalmente el origen, ¿no? El origen de donde procedían las embarcaciones. En la crisis del 2006 mayoritariamente venían de la zona de Mauritania y Senegal, se trataba de cayucos mauritanos o senegaleses, y en esta principalmente el origen o salida, el punto de salida ha sido la zona de Dakhla en el Sáhara. Y la tipología de la embarcación, que en principio pues eran mayoritariamente tipo patera de madera de unos 6 a 8 metros. ¿Cuál de las embarcaciones que suelen arribar a Canarias es la más insegura? Inseguras son todas, en principio porque con la cantidad de gente que vienen y en las condiciones que vienen, pues no son unas condiciones de navegabilidad muy apropiadas. Pero dentro de ellas, de los 3 tipos de embarcaciones que vemos, entre los cayucos, tanto mauritanos, senegaleses, como las pateras y las neumáticas que vienen de la zona del Ayun, las más endebles y las más peligrosas son las embarcaciones neumáticas, las tipo Zodiac, luego serían las tipo patera de madera, que también son bastante endebles, y luego los cayucos pues son embarcaciones más marineras y aguantan mejor los embates de la mar. Estamos en una de las embarcaciones que tiene salvamento marítimo en Canarias. Sé que ustedes se dedican al salvamento, da igual qué tipo de salvamento sea, pero ¿se actúa de una manera distinta ante una patera o un cayuco que ante cualquier otro tipo de salvamento, por ejemplo de una embarcación de recreo? No, nosotros dentro de nuestras funciones la labor primordial es la salvaguarda de la vida humana en la mar. Y dentro de la salvaguarda de la vida humana en la mar no hacemos ningún tipo de distinción. Nos da igual que sea nos da igual el origen de la persona a la cual vayamos a rescatar. Siempre actuamos en base al problema que tenga esa embarcación o al problema que tenga esa gente que está en peligro en la mar. Tratándose de personas que vienen buscando un nuevo futuro, personas que son débiles desde el punto de vista económico, que han tenido que pagar, algunos de ellos, grandes fortunas por poder atravesar esta franja de mar, el rescatador, la persona que rescata, ¿tiene una especial sensibilidad con ellos o es un rescate cualquiera? Todos los rescates son especiales. O sea, el salvar la vida de una persona es una satisfacción, lógicamente. Entonces, a las tripulaciones de nuestros barcos pues no le importa desde el punto de vista del origen o el trasfondo que puedan tener esas personas, y lo que interesa es el salvamento de esa persona. Cuando escuchas la palabra invasión, ¿qué te sugiere? Son términos que nosotros no utilizamos. Nosotros hemos tenido mucho incremento del trabajo en salvamento marítimo debido a estas embarcaciones precarias que vienen con inmigrantes, y de hecho pues ha habido noches de hasta 18 rescates con más de 400 personas, pero nosotros para nosotros eso
simplemente es un incremento de la labor de salvamento marítimo. Nadie mejor que ustedes puede hablar y entender sobre el respeto que hay que tenerle a la mar. Sí, el mar es un sitio maravilloso, pero puede ser un sitio muy complicado cuando las cosas se ponen mal. Al mar hay que salir siempre con mucho respeto y con mucho cuidado, y más o menos habiéndose respondido unas cuantas preguntas antes de salir. ¿Cómo cuáles? Pues por ejemplo, si me pasa algo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sobrevivir? ¿Qué medios tengo para avisar de que estoy en peligro? ¿Qué medios tengo para, si el barco se hunde, pueda sobrevivir del hundimiento del barco? الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بزاف دابا اثروا علينا فهمتي الضفه الاوروبيه كما كنشوفوا في فيسبوك في السوشيال ميديا، يعني بزاف كنشوفوا ان فهمتي ولاو كيشوفوا ديك الناس عايشين مزيان، كتقول علاش انا ما نعيش مزيان، علاش انا بلادي وما مفرش ليا هذا الشيء، علاش انا باغي نقرا باغي نخدم. انا باغي الهاجر عقلي ماشي بحال هذا، ولا عقلي ما كرهتش مشيت انا اوروبا ندوز المستقبل ديالي جديد زوينه، ماشي بحال هنايا كلشي موفر ليهم، هنايا والو تما واخا كنبقى خدام كنت تخلص ما كاين والو. فرص الشغل قليله، يعني الانسان كيوجد راسو في دوامه، يعني كيف اول تفكير كيجي في راسو انه يهاجر، انه يمشي شي بلاد، انه يشوف مستقبل افضل من المستقبل اللي كاين في هذه البلاد، ان عنده في هذيك البلاد واحد الحياه اللي احسن من هذه الحياه هذه. صغار كيخلعوا يعني، وكتلقى مده بنادم كيضرب 3 ايام 4 ايام في البحر وما تعرف ديك الاتجاه، الا ما كانش عندك شي بوصله اللي غتوريك راه ما يمكنش تعرف غادي في شي خارج والموجات تقلب عليك، يعني ما غتحكمش بعوامل الطبيعه. تعرف الخوف تفكر في شحال من حاجه، في والديك، في صحابك، في خوتك، شحال من واحد كتخليه انت خايف عليه على راسك، واخا غادي خايف على راسك انت تشوف الا بقيتي حداهم تقدر ما دير والو، وتا الا مشيتي تقدر تموت، فهمتي ديرك يقينك في الله ما فهمتي كيكون قطع ايمانه بهذا الخوف هذا، صافي كيكون تقهر، عاش الضغط، عاش عليه بزاف ديال الحوايج، صافي كيقول اللهم يكونني الحوت ولا يكونوني هاد المسؤولين هادو اللي في هذه البلاد. باغي نمشي ندبر على راسي من هنا، انا اصلا باغي نحيد من المغرب، انا عارف راسي ماشي من هاد البلاد هذا كاع، والله الا كنهضر ما نرجعش، نرجع نشوف فيه الوالدين هما اللي خاصنا نشوف، انا ما عندي ما ندير، هنايا ما كاين ما يدار. تقدر تكون حسن، يعني مثلا يعني نقدروا نمشيو على القضيه ديال ماشي الشغل، ولكن من ناحيه ديال التطبيب، من ناحيه ديال الصحه، من ناحيه ديال التعليم، من ناحيه شحال حاجه، يعني الحياه يعني ما غاديش نقارنوا المغرب مع اوروبا، يعني مستحيل. تخدم في الفلاحه، تخدم حيت تما مثلا غتكرفص، ولكن كاين المقابل، فهمتيني؟ وثاني في هذه البلاد كاين المقابل ولكن كيكون قليل، 12 ساعه كتلقى واحد المقابل اللي قليل، فهمتيني؟ ماشي بحال تما كتخدم مثلا 4 سوايع 5 سوايع كيعطيوك انا واحد المبلغ اللي غيفهمتي تيريك باش تخدم مره اخرى، فهمتي داك الشيء اللي كاين يعني. كتشوف التغطيه ان الصحه والو، يعني شحال من حاجه، يعني كيجوك ديك الافكار انك تغير، وعاد من كيراودنا فهمتي، ماشي انا كنضرب سميت لكاع الدراري، يعني ما كاينش شي واحد ما تيفكرش في الهجره، فهمتيني؟ Tenemos que darnos cuenta que la gente sale a la calle ¿para qué? Para manifestarse. La gente tiene una presión ya en los hogares, en todos los aspectos económicos y ya familiares que están reinando hasta los divorcios. Así de claro, en muchos lugares, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Muchas personas que llevan a cabo esta manifestación crean odio. Sabemos perfectamente que aquí en Las Palmas de Gran Canaria hubo una manifestación terrible en la isleta en contra de ellos. Creo que fue lo peor
qué ha pasado, por la imagen que dio el barrio de La Isleta, que siempre ha sido un barrio que ha acogido a todo el mundo, y es lo peor que ha sucedido porque me dio la sensación de que el barrio se dividió en dos partes. No creo que haya xenófobos en Canarias ni racismo extremo, pero sí hay desconocimiento. El problema es la falta de información crea incertidumbre, que da miedo. Ha sido justamente el barrio, o sea, nosotros como foro hemos ido al centro de salud, oye, ¿y esto? ¿Y si se ponen malos, no se ponen malos? ¿Cómo se atiende esta gente? No sé, y nos van informando. Pero ha sido los ciudadanos los que hemos estado informándonos, más que las instituciones. Yo convoqué 3 manifestaciones en el municipio de Moán, donde cada una fueron más de 2.000 personas. Ahora, lo que yo no permitía, ni permito, ni permitiré nunca son insultos. Nosotros lo que pedíamos era justicia. ¿Y la justicia qué era? Que solo que sacara a los inmigrantes, no que los echaran. No, en ningún momento estamos pidiendo echen, no. Hay que sacar a los inmigrantes de las zonas turísticas porque es de donde vive el moganero. En Canarias depende entre el 40 y el 50% del turismo. Nosotros no. Nosotros dependemos el 90%. El 90% de los ciudadanos de Mogán. Es que ahí está el error. Por depender del turismo, la crisis sanitaria afectó más y ustedes se han visto más con la soga al cuello por el tema de los migrantes. Yo estoy de acuerdo que no pueden estar en los hoteles, pero es que fue todo... Tienen que estar de acuerdo. No fue de repente, yo no digo eso, pero es que fue de repente todo. No hubo sitio para ubicarlos, se han repartido en colegios, en el Canarias 50. Sí. Sabemos que van a ser... Esto es algo temporal. Desgraciadamente, el impacto ha sido muy duro en muchos aspectos, pero no nos llamen los canarios racistas. No somos racistas. Yo me he criado en un ambiente, mis compañeros de clase eran marroquíes, mis compañeros de clase eran senegaleses, mis compañeros de clase eran chinos. Había todo tipo de cosas, somos multicultural de toda la vida. Pero usted va en un coche con V Plaza y como meta 10 le para la Guardia Civil y le multa, ¿verdad que sí? Claro, los de aquí. Pero usted tiene un barco que se llama Canarias y usted le pone pues 20.000 plazas más y todo el mundo se calla. Y que le toque a Paquito cargar con la historia, con la situación. Yo no soy en ningún aspecto racista, soy realista. Yadira, estás especializada en Derecho de Extranjería y me imagino que dada la situación estarás especializada en bulos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Sí, bien. Los más frecuentes, el primero de ellos es los extranjeros colapsan la sanidad pública española. Pues realmente esto no solamente carece de base estadística y fundamento, puesto que los extranjeros, según el estudio reciente de la sociedad, estudio médico de la sociedad española, establece que los extranjeros acuden a la sanidad pública en el 12,75%. Asociado a este tópico, muchos sostienen que los inmigrantes suponen un gasto público a la sanidad. Esto no es cierto. Otro bulo muy frecuente es que los refugiados traen enfermedades a Europa como las enfermedades infectocontagiosas o el SIDA. Esto es un bulo falso que se vino a encargar la Organización Mundial de la Salud a desmentirlo, porque publicó en la revista The Lancet que después de un estudio de más de 20 científicos, vemos que no iba asociado una enfermedad con la migración, no van de la mano, no van aparejados. ¿Qué más bulos hay, Yadira? Sí. El mayor, y en la actualidad, sobre todo aquí en donde estamos sufriendo la crisis migratoria en Canarias, es que si ellos, los extranjeros, se aprovechan de las ayudas extraordinarias o de las ayudas sociales. ¿Sí? No es real porque ni el ordenamiento jurídico, la ley de extranjería, nos permite acceder a ello, ni siquiera la normativa que se publica a la hora de poder optar a ello. Es decir, por ejemplo, el ingreso mínimo vital. ¿Puede un extranjero que llegó ahora mismo en este apogeo de la migración a acogerse a un ingreso mínimo vital? Ya, directamente por la misma normativa que ha llevado a cabo la regulación del ingreso mínimo vital, lo descarta. ¿Por qué? Porque es necesario que tenga una autorización de residencia efectiva y continuada de 1 año. Cometen la mayor parte de los delitos, tanto de violencia de género como el resto de delitos, los extranjeros migrantes. La respuesta es no. ¿Qué personas sin papeles son susceptibles de ser deportadas y cuáles no? Bien.
según el ordenamiento jurídico, todas aquellas personas que entren por un puesto no habilitado o que estando en España bajo la estancia irregular administrativa pueden ser, el que entre inmediatamente puede ser devuelto porque se le dicta una orden de devolución, y el que se encuentra en estancia irregular en España tiene que dictarse una orden de expulsión y enviarlo al país de origen. ¿Crees que la sociedad canaria está interpretando la actual situación migratoria como una invasión? La sociedad canaria es muy solidaria. Realmente estamos divididos, ¿no? La sociedad canaria, pero creo que es un asunto económico. ¿Por qué? Porque nosotros en el gobierno, en Canarias y a nivel nacional, disponemos de medios económicos para sufragar los gastos que está ocasionando la llegada de migrantes. Es decir, que el canario no debe por qué tener una inquietud de que si tiene trabajo, de que si puede recibir su ayuda social o de que si puede mantener su actividad económica. ¡Abusadores! Estos apartamentos que tenemos aquí alojaron durante el mayor repunte de la crisis migratoria a cientos de inmigrantes. Y estas calles fueron escenario de movilizaciones populares, podemos decirlo así, contra la presencia de estas personas aquí. Te voy a poner un vídeo de lo que se dijo en una manifestación como la que se celebró. Yo creo que es una invasión, evidentemente, pero no es una invasión en el mal sentido, porque lo que se está diciendo es efecto llamada, vengan todo el mundo, que desde que vienen ilegal, tienen hotel con todo, pagas, dinero y de todo. Eso cualquier persona que se lo dice, te dice, ah, claro que voy, claro que voy, si me dan hotel, si me dan de esto, y sin embargo nosotros en la calle, durmiendo en la calle, viviendo en la calle, sin que nos paguen los ERTE, los ingresos mínimos vital, sin ayuda. Nos sentimos más que humillados, más que despreciados. En Canarias, desgraciadamente, muchísima gente sin estudio, un montón. Todos esos tienen trabajo, pues mal pagado, y esta gente que llega, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a los trabajos de, yo qué sé, arquitecto, ingeniero, no? Van a hacer también ese tipo de trabajo medio mal pagados y tal. Toda esa gente, canarios, que tienen esos trabajos, se van a ver desplazados por ellos. Y estamos abandonando las Canarias como han abandonado al Sahara, que el Sahara pertenece a Canarias. Y lo ha abandonado, por eso Marruecos se ha metido en el Sahara. Y ahora lo que están haciendo zorramente y calladitamente y civilizadamente es intentando quedarse con las Canarias y no lo vamos a permitir. Hay muchísimos españoles que piensan igual que yo, que el país se lo está encargando y es un país maravilloso. Cuando escuchas la palabra invasión, ¿qué te sugiere? Hombre, cuando pienso en invasión, pienso a guerra. Y pienso que es una metáfora que nosotros llamamos una metáfora performativa, porque crea la realidad y crea y define el problema, la situación actual, como si fuera realmente un contexto de guerra, entonces de amenaza radical. Y la cuestión es interesante que la definición de un problema es siempre una cuestión política. Nosotros podríamos hablar ahora que estamos en una crisis de acogida más que de una crisis migratoria. Pero cuando encuadramos un problema como obviamente una invasión, estamos ya planteando que la única solución es una defensa y a veces también justificable una defensa violenta. Creo que estamos muy lejos de realmente una invasión. Podemos distinguir entre las personas que se manifiestan por un sentimiento de defensa de lo suyo, de su familia, de su empleo, de su pobreza incluso, porque aquí están los penúltimos contra los últimos, claramente. ¿Lo podemos distinguir de los mensajes que lanzan determinadas fuerzas políticas de la ultraderecha? Separamos dos cosas. Por un lado, si las personas están preocupadas por la economía en Canarias, estamos de acuerdo. Si estamos preocupados porque los ERTE nos están pagando, estamos de acuerdo. Si estamos hablando, por ejemplo, de la sanidad, de los límites en educación, en los recursos limitados que hay muchas personas en situación de exclusión social en Canarias, eso estamos de acuerdo. El problema no es deslegitimar
estas percepciones, porque no son percepciones, son vivencias de las personas que están viviendo aquí. El problema es el tipo de interpretación que hacemos sobre la causa de estos problemas y las soluciones que damos. Le hago un ejemplo. Cuando determinados partidos organizan manifestaciones racistas con un mensaje de salvemos la economía, fuera inmigrantes, estamos uniendo dos cosas que no tienen que ver. Y estamos utilizando un sentimiento legítimo de preocupación por la economía canaria en un contexto de pandemia, dando una explicación del problema que es manipulada y dando soluciones que son racistas y que implican la exclusión radical de las personas migrantes. ¿Es preocupante la situación del racismo que estamos viviendo? Si me preocupa el racismo, me preocupa el racismo sobre todo institucional. Hay un terror a la deportación. Hay yo diría, y no es una metáfora que utilizo, hay casi una tortura psicológica. Las personas migrantes no quieren estar aquí en un hotel encerrada, no quieren estar aquí sin hacer nada, no quieren ayuda, quieren buscarse la vida, trabajar, poder enviar dinero a su familia y buscarse una oportunidad mejor para ella y sus hijos o sus hijas. ¿Y crees que ese racismo institucional y ese bloqueo que está convirtiendo a Canarias, por lo menos aparentemente, en una cárcel, puede estar contribuyendo precisamente a un enaltecimiento del racismo? Ahora mismo las instituciones están alimentando dos mecanismos profundamente peligrosos. Uno es la amenaza y la percepción de amenaza. Y la segunda es la deshumanización. Y no solamente con los discursos, sino también con las prácticas. Cuando nosotros encerramos a 1.500 personas en un sitio poco apropiado como las raíces, en carpas, en el frío, con poca comida, con poca asistencia letrada, con un déficit claro en todo lo que es la atención a estas personas, estamos deshumanizándolas. Y la deshumanización tiene efectos que son gravísimos, porque cuando deshumanizamos a las personas, la excluimos moralmente. Y cuando la excluimos moralmente, todo lo que le puede pasar a esta persona no nos interesa. De hecho, probablemente la expresión extrema de la deshumanización es que hayan muerto miles de personas intentando llegar a Canarias en medio de una casi indiferencia generalizada. A lo largo de tus investigaciones sociales has acuñado un término que a mí me llama mucho la atención, que es el racismo democrático. Sí, el racismo democrático, lo democrático lo ponemos entre comillas, es un término que utilizamos en el equipo de investigación donde trabajo y que hemos ido analizando en los últimos 10 años cómo a nivel discursivo se justifica lo injustificable. Hay una radical exclusión de las personas migrantes. Y esto se puede ver fácilmente en los comentarios online, ¿no? O en las redes sociales, donde hay una deshumanización radical, pero siempre con una advertencia inicial de yo no soy racista, pero, ¿no? Quien quiere jugar y articular el racismo democrático hace hincapié en el resentimiento. En el sentimiento legítimo muchas veces de sentimientos de abandono de la propia población local. No dormir bien, no manger bien. Ici, mucho frío. Mucho frío. C'est pas bon. Sí, comer un peu. No comer bien. Parce que ici, c'est pas pour les humains. Ici, c'est pour les animaux. Mucho frío, ici, c'est froid. Nous sommes des êtres humains. Il faut nous aider, sinon, ça, c'est pas possible. Rester ici, combien de temps? Nous sommes fatigués, nous sommes des Sénégalais. Pour travailler, c'est ici. Pour travailler ici, sans rien. Nous voulons travailler pour aider nos parents. C'est ça qui nous amène ici. Mais pas comme ça. Ça, c'est pas bon. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Aller à notre endroit en Espagne? Nous voulons aller à notre endroit. Il y a des gens qui ont des passeports. Des passeports, mais si ils sont à l'aéroport, ils ont fait retour encore. Ça, c'est pas bon. Il faut laisser les gens partir. Parce que ça, c'est pas bon. Nous sommes vraiment fatigués ici. Nous sommes vraiment fatigués. Ici, c'est pas pour les humains. Cuando uno pasea por este muelle y habla con ellos, y sobre todo en la parte de las casetas con las mamás y los niños,
Creo que debe ser humano que se responda por parte de los superiores políticos ante esta calamidad humanitaria que estamos padeciendo aquí en el muelle de Arguineguín. Oímos entre sollozos, parece una responsable política. Nos impedía con sus llamadas a hoteles para que no se contrataran hoteles y no pudiéramos alojar a la gente. Los empresarios, pero la gran mayoría de los empresarios que tienen contratados esos hoteles para los inmigrantes, casi todos viven fuera de Mogán. Es decir, a ellos el sueño no se le ha perdido, lo que han generado es economía para su empresa, pero lo que sí hemos perdido el sueño somos todos los que vivimos aquí, con el problema de inseguridad que nos ha generado, con una mala imagen que nos ha generado. No hay neutralidad en quienes practican la incitación al odio hacia el distinto, hacia el que viene de fuera, al pobre, al distinto. Eso no son los valores de nuestra tierra, no son nuestros valores constitucionales, ni los que se han incorporado a nuestro estatuto, y no son los valores que nos han creado como pueblo. Y bueno, y lo que nos ha dejado exhausto ha sido esta decisión de poner en libertad a estas 250 personas que están en la calle. Lo lógico, aunque no tengan la obligación, al menos es que el delegado del gobierno me haya llamado para ponerme en antecedente esta situación, que no se está abordando con responsabilidad esta crisis migratoria en Canarias, en este muelle de la vergüenza que le hemos denominado, donde se vulneran todos los derechos humanos fundamentales, y no entiendo cómo este gobierno que se hace llamar progresista tolera esto. No podemos colaborar, ni siquiera dar pábulos, ni siquiera a través de esa justificación, ¿no? Que la gente está preocupada y que por tanto hay que justificar las amenazas, las agresiones. No, de ninguna manera. Hay un límite moral que no podemos pasar y yo les pido a todos la colaboración para que eso se produzca. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Gracias a ti. ¿Sentamos? Sí, por favor. ¿Tú crees que la alcaldesa vendrá? Cada uno tomará sus propias decisiones, no lo sé. Vamos a esperar un poquito a ver si viene. Los minutillos de cortesía propios de esta cultura nuestra. Mejor nos cambiamos para allá, que hacemos la entrevista tú y yo solo. Perfecto. Con la alcaldesa de Mogán no has tenido muy buena sintonía últimamente, ¿verdad? Bueno, hemos vivido un año muy difícil en el que a veces hemos encontrado mucha incomprensión y muy poca colaboración de algunas representantes locales. Ellas probablemente sea el paradigma. Vista con la perspectiva del tiempo, ¿fue una buena idea alojar a las personas migrantes en hoteles del sur de Gran Canaria? Yo creo que fue una decisión desde el punto de vista humanitario impecable, en el sentido de que se hizo lo mejor posible. Otra cosa es que el Estado debió tener una red de centros que cuando yo tomé posesión como delegado del gobierno fue la primera deficiencia que me pusieron en conocimiento en esa primera reunión que tuvimos con Marlaska. Si recuerdan, estaban las instituciones locales, estaban las ONG, estaba el gobierno de Canarias y todos acentuaban la necesidad de tener una red de centros, especialmente en espacios militares, nos señalaban, pero en cualquier caso de propiedad del Estado y que tuviéramos esa red, ¿no? Esa falta de recursos que ustedes detectaron con anterioridad a este repunte migratorio, que además fue advertida por diversos organismos de que iba a producirse, incluso antes de la pandemia, por la crisis de Mali, etcétera, un repunte migratorio muy fuerte, ¿a qué se debió? Esto que hemos pasado, tenemos que pensar en la dimensión del fenómeno, porque nadie nos advirtió del tamaño, del número de migrantes que iban a llegar a nuestras costas. De hecho, se hablaba de mucho menos, ¿no? de menos de 10.000. Llegaron 23.600 el año pasado, el año 2020, ¿no?
Pero sin embargo esos recursos que se tuvieron que arbitrar rápidamente para sacar a los migrantes de los hoteles presentan deficiencias graves. Por ejemplo, esta. Guarda, Alessandro, lago di Garda questo. Guarda. Merda, ruina. Oggi mi fa. No dormir bien, no madre bien. Y sí, mucho frío, mucho frío. C'est pas bon. Sí, comer un poco, no comer bien. Bueno, todos los centros, uno es un incidente que puede ocurrir en cualquier vivienda, que es una rotura de la red de saneamiento, y nos puede ocurrir en cualquier ciudad, en cualquier... Vamos, lo sabemos porque lo hemos visto, ¿no? En este caso ocurrió allí, se arregló lo más rápido posible, y en cuanto a las otras deficiencias que más o menos van en línea del tema de la alimentación, que se ha ido mejorando, incluso hablando con las ONG o las asociaciones de africanos que viven aquí, piensen que muchos de ellos vienen también de culturas en los que sus menús, sus comidas son distintas, simplemente son diferentes, los sabores, etcétera, y algunas de las comidas las rechazan, no ya por temas religiosos, que eso se intenta tener muchísimo cuidado, ¿no? Sino incluso por los sabores, etcétera, y eso genera pues la necesidad de ir adaptando, ¿no? Y de que ellos también se adapten también a ciertos menús, etcétera, ¿no? Pero por un vídeo que circuló muchísimo por las redes sociales en los peores momentos de la contestación racista a la migración. ¿Se puede vincular directamente migración con delincuencia? En la misma proporción de que cualquier población, ¿no? Hemos recibido 23.000 personas en el año 2020, pues es normal que en un colectivo tan amplio pueda haber gente con un perfil de ese tipo. Pero como lo hay en nuestro territorio, como lo hay en nacionales. ¿Por qué el gobierno de España no ha presionado un poco más, o algo por lo menos, a la Unión Europea para que desbloquee la situación en la que está España y que ha convertido a Canarias de alguna manera en una prisión, en un freno prisión de personas migrantes? Sí hay una filosofía, ¿no? En cuanto que coincide el gobierno de Canarias con el gobierno de España, lo ha dicho Pedro Sánchez, nuestro presidente del gobierno, que no está de acuerdo con el pacto migratorio que sale de la Comisión Europea, porque uno de los elementos fundamentales, que es el no dejar a los territorios que son directamente frontera como los responsables, los que tienen que asumir toda la carga de ese fenómeno migratorio. ¿Canarias va camino de convertirse en la nueva Lampedusa o en la nueva Lesbos? First of all, it's important to remember that the situation on both Lesbos and Lampedusa has changed. We are getting better at managing migration. On Lampedusa, right now, people don't stay. People, as soon as they arrive, very quickly they are being taken somewhere else. And on Lesbos, the situation has been very dramatic, but we are really working to improve it together with the Greek authorities. And now we are working on building a new up-to-standard center, which will no longer be overcrowded and where people will be accommodated in good conditions. ¿Europa está impidiendo que las personas migrantes que llegan a Canarias se puedan trasladar al continente? This is not our policy. Moving people, transferring people from the Canary Islands to the Spanish mainland, if necessary, is the responsibility of the Spanish authorities, and they need to decide whether this is a good idea or not.
we are providing support to the Spanish authorities and to the Canaries to manage the situation, but we don't decide whether people are transferred or not. ¿Qué estrategia tiene la Unión Europea con las personas migrantes, con la migración que está llegando a Canarias, teniendo en cuenta que España es frontera exterior de la Unión Europea? Look, what we need is we need to be able to manage migration properly. We know that there will always be migration, and what we need to do is put in place structures to make sure that we can manage it well. And of course, very importantly, we need to have legal migration pathways so that people do not have to take or do not have incentives to take irregular migration routes, which are very dangerous and which are also much more difficult to manage. ¿Usted cree que está aumentando el flujo migratorio a través de Canarias por el bloqueo de otros puntos de entrada, de otros puntos migratorios? Look, migration is not water. You know, it's not that you close one route and then it moves somewhere else. People who migrate have complex reasons to do what they do. And our approach to this is really one that looks at all the different aspects. So, for example, an important issue that we have is that when someone comes to Europe irregularly and doesn't have the right to stay in Europe because, for example, they don't qualify for asylum, in many cases they never get returned to their country of origin because our return system is not good enough. En realidad la cuestión migratoria está planteando una dicotomía entre la legalidad y la cuestión humanitaria. ¿Se ha inclinado la Unión Europea por algunas de estas dos factores? No, we are working on all the different fronts, and this is why it's so complicated to explain. Of course, one of our very important policies is offering people opportunities in their countries and helping develop the countries of origin and of transit. It's not just because of migration, but because we care in general about the development in the world. We are the biggest donor of development aid of all powers in the world. So this is very important. But when it comes to migration, of course, we know that many people will want to migrate irregularly to Europe. And for that, we need to put in place a system in Europe that manages this in an effective way to reduce incentives for people to come irregularly. Sabemos que necesitamos a los migrantes. Europa necesita a los migrantes. O sea, la edad media está aumentando. Nosotros ya, la edad media está por encima de 60 años. El índice de natalidad está bajísimo. A estas personas que llegan de otros países, no solamente está aportando su cultura, sino que además nos van a sacar a nosotros, nos va a resolver ellos, Europa por narices, va a tener que asumir a todas estas personas porque es la que va a solucionar los problemas económicos de Europa. Pero tú sabes perfectamente, y eso lo sabemos todos, que esto es un problema psicológico ahora mismo. ¿Por qué? Ve a los inmigrantes en hoteles, ve a los inmigrantes con móviles, y entonces muchos de los canarios están pasando hambre, cerrando sus empresas, porque ninguna de las personas que viven tienen trabajo. Entonces dice, ¿cómo es posible que esta gente viviendo en los hoteles tienen comida, tienen cama, tienen de todo? Sí. Y eso es psicológico. Claro. Y tal vez no le esté afectando el tema de la inmigración al tema económico de Canarias, pero psicológicamente sí. Las personas han tenido que cerrar sus negocios. Muchos. Yo conozco muchos empresarios, pequeños empresarios, las pymes, los que autónomos, los que mantienen este país realmente, así de claro, nunca mejor dicho, yendo con su Mercedes, con su vehículo, claro, a falta de reparación, si el tubo escape, falta de pintura, ya sin mantenimiento, pues ya evidentemente no hay economía, ir a centros y bancos de alimentos a buscar comida. Personas que no tienen ya recursos. ¿Y tú crees que eso es debido a la inmigración? No, es debido al sistema. Es debido al sistema en ese sentido. Que es a lo que debido que son cosas diferentes. Es el sistema. Y ahora nosotros tenemos más necesidad y la salud mental a través de la crisis sanitaria nos ha afectado. Y por eso dije antes que estamos muy sensibles. Ahora cualquier noticia nos afecta el doble. Ahora la piel parece que duele más. Y después llega hasta a insultar por eso. Es que nos estamos desahogando con otras cosas que no son el motivo real. Señores, gobierno de España, que implique al gobierno de Canarias, implique a los ayuntamientos para buscar espacios. Yo si en este momento pudiese hablar con Alberto Torres, primero le diría que tenga ánimo, que siga luchando, que no es que lo haya hecho bien, tampoco lo ha hecho tan mal.
lo ha hecho tan mal, se ha enfrentado a su gobierno, pero necesitamos ahora mismo que los inmigrantes tengan una solución urgente. ¿Hasta cuándo el gobierno de Canarias, señor Ángel Víctor, hasta cuándo el gobierno de Canarias se va a abstener de no ayudar a estas personas? Sí, Ángel Víctor Torres es nuestro padre, a nivel político, nuestro representante. Creo que como padre debe ejercer en igualdad, para los más desfavorecidos, para aquellos que llegan con inmigración y para aquellos que quieren una Canarias plural, una Canarias en condiciones, una Canarias futura de verdad. Porque eso es lo que te venden en la época electoral cualquier partido político. Como cualquier hijo le pregunta a un padre, papá, ¿y esto por qué es así? Y como padre te puede explicar, mi niño, pues esto funciona en Canarias, mi niño, esto funciona de esta forma y esto es así, por esto. Presidente, vamos a empezar esta entrevista con este vídeo que quiero que veas. I'm not going to leave my baby away. I lose my baby. Why my baby? ¿Qué te sugieren estas imágenes cuando las ves? Son desgarradoras, ¿no? Una madre que grita que quiere encontrar a su bebé, a su hijo, y sabemos que el vídeo acabó mal, ¿no? El niño apareció pero muerto, ¿no? Esa es la cara verdadera de la migración, ¿no? Las personas que no llegan a su destino mueren en el mar, porque los que se suben a las pateras y a los cayucos son las víctimas, ¿no? ¿Crees que de alguna manera un sector de la población y determinados partidos políticos han dejado de lado el drama humano que significa la inmigración? Sí, sin duda, sin ninguna duda. El fenómeno migratorio empezó en Canarias en el año 1994. Dos saharauis llegaron en una patera a la isla de Fuerteventura, ¿no? Desde entonces ha habido distintos ciclos, ¿no? Y repuntes y descensos. Y en el año 2006 era yo alcalde de Arucas, entonces una treintena de ayuntamientos cedimos espacios propios para acoger a menores no acompañados. Hoy apenas son unos pocos que caben en los dedos de una mano, ¿no? ¿Qué, ayuntamientos colaboradores? Ayuntamientos que han cedido espacios propios para acoger a menores no acompañados. Pero la solidaridad no es la misma, eso es así. Y por tanto, sí hay partidos políticos, especialmente la ultraderecha, que elimina de cualquier aseveración, mensaje y conciencia el que estas personas pierden la vida intentando llegar a Canarias, a Europa, y lanzan el mensaje de la xenofobia y del fanatismo, ¿sí? Con el corazón en la mano, ¿se ha gestionado bien esta crisis migratoria, la que empezó en 2020 y que se vaticinó con antelación suficiente como para que no falláramos tanto? Bueno, yo creo que las cosas se debieron hacer de la mejor manera posible y creo que en un acto que también le honra al propio presidente del Gobierno de España, porque es quien tiene el Gobierno central la mayor competencia, la de los inmigrantes mayores de edad, reconoció en el Congreso que las cosas había que hacerlas mejor. Es verdad que entre los años 2006 y 2010, que fue cuando tuvimos el otro repunte importante, la llamada crisis de los cayucos, se actuó también sin tener infraestructuras y se crearon infraestructuras en todas las islas. Y los 10 años siguientes, entre el año 2010 y el 2020, que fue cuando tuvimos un nuevo repunte, todas esas infraestructuras se eliminaron. El Gobierno de España no creyó que esto pudiera volver a pasar. En el año 2020 no había infraestructuras y se tuvo que actuar contrarreloj, tirando de hoteles, por ejemplo, con un mensaje también ambiguo de quienes decían, les parece bien, pero vienen al todo incluido. Nunca ha habido un todo incluido, nunca ha habido piscinas para los inmigrantes, pero sí se ha creado un mensaje partidario, interesado, que creo que nos minimiza, nos hace como seres humanos peores, ¿no? La situación de bloqueo que se produjo y que ahora parece estarse aliviando, de miles de personas migrantes bloqueadas, por ejemplo, en el puerto de Arguineguín, generó una reacción un tanto racista y xenófoba en gran parte de la población, o una parte por lo menos muy ruidosa de la población. ¿Le preocupa esto? Sí, porque el muelle de Arguineguín, que nunca debió ocurrir, recuerdo que el fin de semana en el que Fernando Grande Marlaska nos viene a visitar y se va, ese viernes, había unas 500 personas en el muelle de Arguineguín, pero entre el sábado y el domingo llegaron
centenares de pateras y el lunes había más de 2.600 personas. Y saber que había muchas personas que estaban en el muelle sin techo, incluso llovió esos días, es un mensaje tremendo, tremendo, porque quien defiende los derechos humanos entiende que esa imagen es inaceptable. Del mismo modo que crea una imagen pro xenofobia y pro racismo, claro, ¿no? Porque muchos dicen que estos son los que luego vienen a quitar el trabajo, a generar problemas de convivencia, ¿no? Hay una cuestión que también ha generado, por lo que se ha visto sin estudios científicos, pero sí que da la sensación de que ha generado más rechazo a las personas migrantes, la situación de pobreza, la situación de marginalidad, la situación de desigualdad que tradicionalmente está instalada en la población canaria. ¿Estamos atendiendo convenientemente esas necesidades para que no se fomente ese rechazo, esa diferencia entre sentirse maltratado y que tratamos mejor a las personas que llegan en patera o en cayuco? Yo accedí a la presidencia de Canarias en el verano del 19 y entonces Canarias estaba a la cola en operaciones quirúrgicas, en atención para pruebas diagnósticas, a la cola en atención de la dependencia, 10 puntos por debajo de la media en pobreza, o sea, más pobreza en 10 puntos que el resto del territorio español. Los jóvenes eran los que tenían menos acceso al trabajo en Canarias frente al resto de las comunidades y no había crisis. Esa es la realidad que heredó este gobierno de Canarias actual. Tras eso, un montón de adversidades. Hay quien dice la mayor cantidad de adversidades que ningún gobierno ha tenido que enfrentarse en tan poco espacio de tiempo. Y llega la pandemia y, por tanto, el shock económico, la paralización de todo, que afecta a todo el mundo y más a quienes peor estaban. Por tanto, es obvio que nosotros, que dependemos del turismo y ya teníamos aquellos indicadores, hoy estamos lógicamente peor que en otros sitios. Junto a ello, el decir que la inmigración hace que sean atendidos esas personas y no quienes están pasándolo mal no es verdad. En estos momentos, el mecanismo del ingreso mínimo vital o los expedientes reguladores de empleo, dos instrumentos aprobados por el actual gobierno de Partido Socialista Unidas Podemos, demuestra qué manera tienen unos gobiernos de encarar las crisis frente a otros. En otras crisis fueron a la calle. En otras crisis personas de una edad determinada no consiguieron trabajo de nuevo. Tenían dificultades por su edad, por distintas cuestiones, y fueron abocados primero al desasosiego, a la desesperanza, a la angustia y finalmente al paro definitivo. Y ahora resulta que tenemos un gobierno que apuesta por el ingreso mínimo vital, aprueba por los expedientes reguladores de empleo y gracias a eso, fundamentalmente por eso, la clase trabajadora ha podido permanecer con la esperanza y la conexión de saber que vamos a estar mejor y por tanto responder. Hubo muchas manifestaciones durante el inicio de esta crisis y en una de ellas ocurrió esto que lo voy a mostrar. Y además de eso, ahora esa Canarias que se desangra tiene que soportar la invasión migratoria que no es fruto de la casualidad, que ha sido impulsada por los políticos de todos los colores que han llamado a la inmigración ilegal. Y nos llaman racistas. No, racistas son ellos, los que están mintiendo a millones de personas que viven en África, diciéndoles que aquí está la tierra prometida y obligándoles a jugarse la vida en el mar. Los racistas son ellos. Los racistas son ellos. ¿Te sientes aludido? No, este partido es el que dice que utilicemos defensa, los barcos militares, para que cuando venga una patera les hagamos regresar, ¿no? Como si fuera una especie de guerra contra las víctimas de la inmigración, ¿no? Que soy de los cuidadosos con las palabras, hay que tener mucho cuidado en su uso, ¿no? Porque tú no puedes decir que quieres defender los derechos humanos y llorar cuando hay inmigrantes en Arguineguín y luego decir que no estén en Canarias o los sacas de un municipio o no sabes dónde van a dormir. Hay quienes lo llaman invasión y quienes lo llamamos tragedia, pero nunca hay que olvidar que hace no tanto fuimos los canarios los que tuvimos que poner nuestra vida en riesgo y cruzar el mar en busca de un futuro mejor en una tierra extraña.